Uno de los temas más criticados de Dragon Ball y sobre todo de Dragon Ball Super es cómo es que el ejército de Freezer había conseguido mantenerse en la cima y hasta ser considerado como el emperador del universo, siendo que luego poco a poco nos fuimos enterando de la existencia de muchos pero muchos seres más poderosos en el universo, quienes superaban con creces el poder de Freezer. ¿Cómo es que en ningún momento alguno de estos derrocó a Freezer o a su padre? Pues bueno, analicemos este tema del secreto detrás del imperio de Freezer. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que todo esto tiene un principio y comienza con King Cold, el padre de Freezer, quien fue el que formó este imperio y después se lo heredó a su hijo. La fecha exacta de esto no la conocemos, pues nunca se ha especificado, pero sí podemos poner límites para ello, ya que la esperanza de vida de los demonios del frío no es como la de los Kaiosamas o alguna otra raza que viva millones de años, sino que a lo mucho pueden vivir algunos milenios. Esto quiere decir que el comienzo del ejército de Cold no lo podemos remontar tan atrás en el tiempo como el anciano Kaioshin cuando aún era joven o Kid Buu. Y además en el manga de Super podemos ver que hace 10 millones de años fue que Moro derrotó al sagrado Kaiosama, y no se veían rastros del ejército de Cold, y la patrulla galáctica mantenía todo en orden. Y por supuesto el sagrado y el supremo del sur también hacían lo suyo para mantener a raya a los villanos como Moro. Por lo tanto, de haber existido el ejército de Cold hace 10 millones de años, junto con lo de Moro o incluso hace 5 cuando aún no eran eliminados los supremos por Kid Buu, seguramente el sagrado y el supremo hubiesen evitado que Cold propagara su tiranía por el universo. Ahora que sabemos que esto se remonta a cuando mucho algunos miles de años atrás, hay un dato clave que tenemos que tener en cuenta. Y es que en la resurrección de Freezer, este menciona que Cold antes de morir le había dicho que tuviera mucho cuidado con Bills, el dios de la destrucción, y con Buu. ¿Cómo podría haberse enterado Cold de Bills e incluso de Majin Buu, que vivió millones de años antes que él y luego fue sellado y llevado en secreto por Shin a la Tierra? Bueno, lo de Bills sería relativamente sencillo, pues aunque solo unos pocos conocen la existencia de este y quienes llegan a conocerlo casi siempre lo hacen enojar y su planeta es destruido, puede que algo haya llegado a los oídos de Cold sobre él. Pero también conociendo a los demonios del frío es poco probable que sin haberlo conocido realmente hubiera tenido temor a este. E incluso advertirle a su hijo. Recordemos que con lo de la leyenda del Super Saiyajin ni Freezer o Cold querían admitir que tenían miedo, sino todo lo contrario, se mostraban desafiantes y con un gran ego. Una opción mucho más factible es que de hecho Cold sí estuviera vivo para cuando Bills estaba despierto. Pero no nos referimos a antes que Bills durmiera hace casi 40 años esperando al Super Saiyajin Dios. Esto lo sabemos porque Bills duerme varios años y hasta décadas. Luego despierta unos pocos años y está activo y luego vuelve a dormir. Como cuando se quedó dormido en el torneo de escondidas que realizó Zeno-sama y duró 50 años así. Así que como la última vez que Bills durmió fue hace 40 años, cuando Goku fue lanzado a la Tierra, quiere decir que antes de eso estuvo despierto y activo por algunos años. Por lo que le tocó a Cold la transición de heredarle el cargo a Freezer. Sabemos de antemano también que Bills tuvo encuentros con Freezer y hasta eran un poco amigos. Él fue quien le encargó que destruyera el planeta Vegeta supuestamente, por lo que no sería nada raro también que hubiera tratado estos problemas con el emperador anterior, es decir, con Cold, ya que recordemos que no pasó mucho tiempo desde que Freezer heredó el cargo hasta que acabó con el planeta Vegeta. De ahí es donde Cold conoció a Bills, y luego mencionó a Freezer que tuviera cuidado con él, ya que no tendría sentido este diálogo de Freezer en la película si lo hubiera conocido antes que su padre. Y bueno, Bills se llevaba bien, como ya mencionamos, entre comillas con Freezer, y también con Cold porque le ahorraban mucho trabajo. Así que explicado por qué él no los destruía, entonces cómo se enteró de Buu. Como mencionamos, él no pudo estar vivo hace 5 millones de años. Eso quiere decir que no se presenció nada de lo de Buu. Pero ¿quiénes sí sabían acerca de esto? Pues los Kaioshin, Shin y Kibito, quienes eran los últimos sobrevivientes, por lo que debió enterarse por parte de ellos. ¿Y cómo es que esto sucede o por qué? Aquí vendría lo interesante. Esto debió haber sucedido unos cuantos miles de años antes, por lo que cabe la posibilidad de que en ese momento Bills no estuviera despierto, o incluso estuviese flojeando demasiado como lo hace continuamente. No se encarga de su trabajo y deja todo a los demás. De hecho, por el mismo comportamiento es que el Sagrado Kaiosama y el Supremo Kaiosama estaban actuando activamente en lugar del trabajo normal de los Kaioshin, porque el dios destructor no se preocupaba de eliminar a quienes hacían destrucción innecesaria o excesiva. Y también por ese mismo comportamiento de Bills, Kid Buu pudo eliminar a todos los Supremos Kaiosama sin ningún problema. Bueno, a todos menos a Shin, que fue el único que sobrevivió hasta donde sabemos. Shin no es ni por asomo tan fuerte como lo era el Supremo del Sur o el Sagrado Kaiosama, razón por la cual él no solía actuar como un héroe e involucrarse en lugar del dios destructor.
Millones de años después de lo de Buu que comenzaría el imperio de Cold, inevitablemente Kibito y Shin se darían cuenta de esto. Y lo encontrarían, pero entonces, ¿por qué nunca lo detuvieron? Recordemos de que a pesar de que Shin no tenía la fuerza del sagrado, se nos dijo en Z que tenía la fuerza suficiente para derrotar a Freezer de un solo golpe, por lo que sería equivalente más o menos a un Super Saiyajin Full Power. Con ese poder le sobraba para acabar tanto con Cold o Freezer. Pero ¿por qué no lo hizo? Precisamente como dijimos, Bills estaba dormido o no era activo. Y ellos necesitaban a alguien que hiciera ese trabajo, pero no exactamente el trabajo de equilibrar la creación con la destrucción, sino algo más práctico, proteger al universo de amenazas. ¿Y cuál era la mejor manera? Pues convirtiendo al imperio de Cold en la única amenaza y que estos gobernaran. El universo es tan enorme que Shin y Kibito seguramente no se darían abasto, pero con el imperio de Cold poniendo orden poco a poco el universo tendría un status quo. Claro, un orden tiránico, pero al final de cuentas esto aseguraría que no hubiera nadie más poderoso que Cold, y así evitarían destrucción innecesaria. Solo habría esclavismo y compraventa de planetas, pero eso es mucho mejor a que los dioses inmortales desaparecieran. Puede ser entonces que estos dos hicieron una especie de trato, o mejor dicho, como relaciones públicas, en donde Shin los dejaría actuar siempre y cuando asegurarían de mantener el control del universo. Así los riesgos de que ocurriera algo como lo de Buu de nuevo serían mínimos. Esto explicaría también por qué Shin fue tan inútil, por decirlo de alguna manera. Es decir, que a pesar de saber de Freezer y hasta tener el Kaikai y en cualquier momento poder derrotarlo y librar cientos de planetas de su tiranía, nunca lo hizo. Ahora, los años que Bills despertó antes de volver a dormir por casi 40 años antes de Super, en esa transición fue que el Rey Cold dejó a Freezer gobernar. ¿Fue coincidencia? Seguramente no. Quizá incluso hasta Cold prefirió no seguir gobernando para evitar toparse con Bills. Eso también tendría sentido del por qué dejó a Freezer siendo tan joven e inexperto para gobernar. Pero igual le dijo que tuviera cuidado con Bills y Buu, ya que él tenía esa información. Y bueno, lo demás sería historia. De ahí tenemos luego las veces que Freezer y Bills se encontraron. Y en algún momento le mencionó que se deshiciera del planeta de los Saiyajins. A cambio con Shin nunca se encontró, pero seguramente este ya sabía del acuerdo anterior con Cold y por eso nunca intervino. No fue sino hasta que Freezer fue derrotado y se dieron cuenta de que en la Tierra habían dejado el huevo de Buu, comenzaba a ver individuos con grandes poderes, se sorprendieron y después de saber que fueron los guerreros Z quienes derrotaron a Freezer, sí que se interesó en ellos. También por eso Shin estaba tan sorprendido con los poderes, ya que para él el único que había sido tan poderoso además de Majin Buu eran Cold y Freezer. Así que le resultó increíble y también a Kibito pensar que hubiera seres mucho más poderosos que eso. Y bueno, esa fue la historia del secreto detrás del imperio de Freezer y por qué pudo durar tanto tiempo, a pesar de que en el universo había seres muy fuertes. ¿Qué piensas al respecto de esto? ¿Y qué otros enigmas te gustaría que intentáramos responder? Déjanos tu comentario al respecto. Y nada, eso sería todo. No olvides pasar a los demás canales de información, también de memes y demás que estarán en la descripción, Twitch, etc. Y un abrazo con cariño de los papis de Goku a Goku y hasta la siguiente. Los quiero. Chao.